Estamos de vuelta con ustedes, amigos televidentes. Nos acompaña desde su casa, tenemos entendido, en donde todavía se recupera de esta afectación de COVID-19 de la pandemia, Andrés Arauz, candidato a la presidencia de la República por las listas 1 Centro Democrático. Así que nos da mucho gusto que por fin tengamos la oportunidad de conversar. Ha sido un poco complicado. Tenemos entendido que la agenda de nuestro invitado ha sido bastante solicitada, bastante apretada en estos días. Tenemos la oportunidad de hacerlo en esta ocasión. Le saludamos, le damos la bienvenida y quisiéramos empezar preguntándole cómo está su salud. Se ha especulado mucho en estos días sobre si estuvo o no estuvo enfermo, que decían por ahí algunas personas en las redes sociales de que puede haber sido alguna situación para rehuir o no atender alguna invitación, algún debate. ¿Cuál es la situación? Buenos días, Andrés. Bienvenido. Aquí en Loja y en el sur lo escuchamos. Muy buenos días a toda la provincia de Loja, al sur del Ecuador y a todo el país entero a través del internet. Muchísimas gracias por la invitación, Alex. Comenzar aclarando que en efecto sí he estado con COVID, todavía tengo algunas afectaciones, principalmente en mi pulmón derecho, pero estamos ya listos para hacer una evaluación el día de hoy y ojalá poder volver a territorio, que es lo que más ansiamos, poder conversar con la gente, poder encontrarnos, poder coincidir, poder mostrarnos junto al pueblo que es a quienes nosotros buscamos servir. Así que con la lista 1, este 7 de febrero, vamos a volver al trabajo, al futuro, la dignidad y también ojalá la dignidad de quienes quieren plantear algunos pasquines cuando nosotros hemos sido los primeros en plantear la necesidad y la urgencia de intercambiar ideas, propuestas, debatir y no simplemente dedicarnos a memes o a campañas sucias como algunos quieren que sean las campañas políticas. Esto preocupa porque de a poco va incrementándose quizá la temperatura, digamos, de la campaña electoral y vemos que aparecen estas cosas. ¿Cómo manejarlo desde el punto de vista de ustedes? ¿Qué han decidido frente a esta situación? Porque en todo caso vemos que en las redes hay definitivamente una campaña, una guerra, cuando aparecen noticias como las que le acabo de mencionar y otras, ¿no? Y otras que tratan de alguna manera de afectar imagen, no solo suya, sino de algunos candidatos. Mira, la campaña sucia es algo que nosotros anticipamos desde el primer momento en que planteé la candidatura. Yo envié una carta a todos los candidatos presidenciales. Tengo el recibido de la comunicación, pero ninguno se adhirió a la iniciativa de campaña limpia. Ahí nosotros proponíamos que efectivamente haya una campaña de intercambio de propuestas, de ideas, de planes para el país entero. Quizás carecen de aquello el resto de candidaturas. Proponíamos que haya igualdad de espacios en los medios de comunicación, que se participe en los debates, que se tenga la información electoral disponible y abierta, que cualquier encuesta que se publique tenga publicadas sus bases de datos para que no haya ninguna duda sobre la veracidad de las publicaciones, del rigor metodológico. Así que bueno, eso siempre ha sido mi actuar, ese siempre ha sido mi participación en el ámbito de lo público, de la política abierta, es que sea transparente, que sea con todos los datos disponibles. Y tristemente eso, el resto de candidaturas no se han adherido, han preferido dar la pelea sucia, la campaña sucia, la difamación, el ataque, hasta se han metido con la salud de la gente, con la familia de la gente, cuando es lo más sagrado. Andrés, quizá si tenemos tiempo podemos hablar un poco más de la campaña, pero quisiéramos aprovechar, porque el tiempo no es muy largo, para saber y conocer qué es lo que piensa Andrés Arauz sobre Loja, sobre la provincia, sobre el sur del Ecuador, sobre su potencialidad y sobre todo lo que plantea de llegar a ser gobierno. Acá hemos tenido muchas dificultades, la distancia y la comunicación difícil con el resto del país ha sido siempre uno de los problemas. Otro ha sido el centralismo, todo se ha tenido lamentablemente o se ha pretendido decidir desde los polos de desarrollo, tanto Quito principalmente en lo político, en lo económico Guayaquil, y nosotros acá también sentimos un poco el problema con Cuenca, que es otro importante polo de desarrollo en donde se aglutina o se pretende aglutinar todo. Entonces, hay de alguna manera en la Constitución de 2008 un intento de solucionar esos problemas, pero no se llegó a lograrlo.
¿Qué es lo que plantea Andrés Arauz frente a esta situación? ¿Cuál podría ser una salida para no solo Loja, sino los territorios que tienen este mismo problema de lejanía, de imposibilidad de tomar decisiones desde sus territorios? Mira, nosotros hemos planteado, como bien dice, una constitución democrática que descentraliza el poder, pero más allá que inclusive simplemente que tengan los municipios, la prefectura, más capacidad de decisión, que es obvio, natural, normal e imperativo. Además necesitamos que el propio Ejecutivo, que el gobierno nacional invierta en los territorios, en educación, en salud, en vialidad, como lo demostramos en el gobierno de la Revolución Ciudadana con Rafael Correa. Así que tenemos que mostrar un gobierno que realmente le importan todas las partes del país, con inversión regada por el Ecuador, que pueda ser aprovechada por los ecuatorianos y las ecuatorianas. Mira, nosotros planteamos eso como parte de nuestra política de recuperación económica inmediata. Parte de nuestro eje tiene que ver con la recuperación de la obra pública a nivel de los gobiernos locales, de los gobiernos provinciales. Vamos a invertir 3.000 millones de dólares para que nuevamente exista trabajo en tu barrio, en tu comunidad, en tu cantón, en tu provincia, lojano querido. Y de esa manera vamos a tener iniciativas que generen trabajo estable, trabajo digno, con afiliación a la seguridad social, junto al crédito productivo que generará grandes fuentes de trabajo también en condiciones y estabilidad para los deudores, para los emprendedores, un alivio de deudas importante para la familia, para que tenga algo más para cubrir sus necesidades de alimentos y algo muy importante, para las familias más afectadas, más vulnerables en el contexto de esta pandemia, incluyendo las familias lojanas, especialmente de los distintos cantones de la provincia de Loja. Van a haber $1.000 para 1 millón de familias, entre ellas las familias lojanas, que serán beneficiadas desde la primera semana de nuestro gobierno para que puedan retomar la actividad económica y generar nuevamente circulante en el barrio, en la comunidad, en el mercado y retomar la actividad en la localidad. Hemos escuchado estas dos propuestas, pero ahora mismo tenemos la información casi diaria, ¿no? Desde el gobierno, desde los analistas económicos, de que no hay el dinero, de que no existe el fondo para poder lograr hacer eso esto y es mucho mentira, menos. Alex. Todos sabemos que Por sí eso, hay plata. Lo que han puesto es la plata en el exterior. por eso la pregunta es, ¿cómo se logrará traer ese dinero para hacer efectivo estas dos propuestas importantes? Tanto de la inversión urgente que habla esta mañana nuestro invitado, y también aquellos $1.000 para 1.000 familias, o para 1 millón de familias. El propio gobierno, en las palabras de incluso el señor Roldán, infame personaje, sale diciendo ayer que es el gobierno que más plata tiene guardada en el exterior, orgulloso de tener la plata parqueada en un banco en Suiza, en la ciudad de Basilea, cuando ese dinero, esa plata, tiene que estar al servicio de las familias ecuatorianas. Hay que poner en el bolsillo de la gente. ¿Por qué? Porque estamos en una crisis mundial. Esto ha hecho Estados Unidos, Perú, Guatemala, Brasil, los distintos países del mundo. Es recomendación del secretario de Naciones Unidas que hay que tener la plata en el bolsillo de la gente ahorita, inmediatamente, para poder reactivar la producción, el consumo, que la gente salga a comprar. Eso es lo que necesitamos ahorita para que haya circulante, para que haya billete circulando en la economía nacional. Y obviamente eso va a aliviar también la situación de la familia ecuatoriana, de la madre de familia que tiene que alimentar a sus hijos, la que nos está escuchando y está sufriendo angustia, incluso insomnio, porque no tiene suficiente para cubrir el día a día de la alimentación de sus hijos. Esa es nuestra prioridad. No vamos a permitir que en el Ecuador pasemos hambre, no vamos a permitir que sigan acosando a las familias cobrándole las deudas en un momento tan duro como es el de la pandemia, como es el de la crisis económica derivada del terrible manejo económico de este gobierno que ha preferido tener la plata guardadita afuera pagándole a los banqueros y no atendiendo las necesidades de nuestro pueblo. Ahora, Andrés, quisiera que por favor usted nos explique un poco, nos cuente el mecanismo, ¿no? Porque muchos señalan es como sacarle un poco lo que ha comido el lagarto, ¿no? ¿Es difícil esta situación o es viable
el que se pueda hacer Es retorno. perfectamente viable, Alex, es perfectamente viable. Lo hicimos cuando yo fui director del Banco Central en el año 2009 al 2011. Lo hicimos nuevamente en el 2014. Es tan simple como hacer una transferencia de esos recursos que están en el banco en Suiza. Se le manda una orden por internet, por correo, por SWIFT y se transfiere ese dinero de vuelta al Ecuador e inmediatamente el gobierno lo puede transferir a las cuentas y a las transacciones de ese millón de familias ecuatorianas que están urgidas de tener algo de recursos de forma inmediata para poder paliar su situación más terrible que han vivido en los últimos 100 años. Ni en el feriado bancario se vivió una situación tan dura en donde la economía se contrajo tan fuertemente. Y en el feriado bancario ya vimos los 8.000 millones de dólares que les dieron a los banqueros y ahora no quieren autorizar 1.000 para poder favorecer a las familias ecuatorianas directo a la vena en el bolsillo de las familias para reactivar la economía familiar. Ahora, yo quisiera pedir a la ciudadanía que tengamos conciencia. No ha sido falta de plata, ha habido falta de humanidad, de corazón, de decisiones que beneficien a la familia ecuatoriana. Por eso nosotros, junto a la lista 1 y el equipo de asambleístas de la lista 1, vamos a poder recuperar la esperanza y recuperar la dignidad para las familias ecuatorianas este 7 de febrero. No se confundan, ecuatorianos, estaremos en la papeleta junto con los asambleístas, junto con el binomio Carlos Rabascal y Andrés Arauz. Vamos a poder lograr la recuperación de la dignidad. A propósito de este último tema y de lo que ha sucedido en estas últimas horas con las medidas del gobierno, el estado de excepción, la declaratoria de inconstitucionalidad, las recomendaciones que hace casi con desesperación el COE Nacional, ¿qué opinión tiene usted y cómo manejar esta situación de llegar a ser gobierno? Sabemos que este 2021 todavía tendremos presente la pandemia y en situaciones quizá mucho más severas de la que pasamos el año pasado. Absolutamente, mira, lo que nos demuestra una vez más es el grado de improvisación y negligencia que maneja este gobierno. Todo el mundo sabía de cómo iba a acelerarse la tasa de contagio hacia finales del año, pero todo el mundo se anticipaba, hasta se rumoraba por la calle lo que se iba a plantear desde el gobierno. Y termina el presidente de la República diciendo: quiero convocar una reunión de urgencia, pero para mañana, no para hoy. Cuando todo el Ecuador sabía que se venían esas medidas, el gobierno debía haber planificado, mostrado liderazgo, anticipado al país las decisiones que iban a tomar para que no tenga que pasar la vergüenza de que la Corte Constitucional le declare por segunda vez inconstitucional el estado de excepción. Así que aquí tenemos que volver a ver la planificación, una política pública anticipada que pueda ver siquiera un poquito más allá de lo que tienen frente a sus narices, como lo hemos hecho nosotros. Yo fui hace un mes ya a reunirme con el presidente de la Argentina, Alberto Fernández, para poder contar con más de 4.4 millones de dosis a partir del primer día de nuestro gobierno, el 24 de mayo, y poder atender a la ciudadanía ecuatoriana que le urge, necesita el acceso a la vacuna para poder retomar la actividad económica, la actividad social, la actividad productiva lo más pronto posible. Miren, todo el mundo sabía que se estaba desarrollando la vacuna en distintos países del planeta y el gobierno no avanzó en las negociaciones oportunamente, sino que ahora de forma improvisada recién se ponen a negociar y, por cierto, a ser negociados queriendo comprar la vacuna al doble del precio que está en el precio internacional. Nosotros sabemos cómo gestionar la gestión de la vacuna, la planificación de la vacuna, la distribución logística de la vacuna, porque nosotros somos planificadores y buscamos dar solución al pueblo ecuatoriano. Por esto, este 7 de febrero, con la lista 1, vamos a recuperar la dignidad de los ecuatorianos. Andrés, hablemos un poquito de Loja, nos queda ya poco tiempo y particularmente lo que ha representado en estos últimos años quizá un ancla importante para el desarrollo de diversas actividades dentro de la economía. Y esta ancla se llama cultura. El Festival de las Artes, el Festival Internacional de las Artes Vivas, que prácticamente en este último año con el tema de la pandemia se minimizó a tal grado de que prácticamente fue algo inexistente, digámoslo así. Generó un golpe muy fuerte en la economía de Loja y de esta provincia, en todos los aspectos. Quisiéramos conocer, y no solo eso, sino muchas actividades que se desarrollan
en esta temporada alta de Loja, ¿no? Desde agosto mismo hasta finalizar el año. ¿Qué es lo que tiene pensado el gobierno de Andrés Arauz frente a este tipo de temas? Porque, como dijo Benjamín Carrión, no seremos una potencia militar, pero sí tenemos toda la capacidad de ser una potencia cultural y esa potencia cultural nos puede representar un desarrollo importante. Mire, yo quisiera enviar un abrazo muy solidario a Loja. A pesar de que se aprobó una ley por gestión justamente de los asambleístas de la Revolución Ciudadana para que pueda garantizarse ese Festival Internacional de Artes Vivas en Loja cada año, pues acá apenas se anunció la emergencia y dijeron ya no va el festival. Como que estaban esperando una excusa para hacerlo. Pero bueno, entendemos que se trata de una situación extraordinaria, pero necesitamos retomar la actividad cultural. Nosotros lo que le hemos propuesto a Loja, no ahorita, durante varios años ya, es que necesitamos convertir a Loja en una expresión de la capital cultural que es de nuestro país, pero a nivel concreto, a nivel tangible, a nivel económico y productivo. Nosotros necesitamos repotenciar y restaurar el Conservatorio Salvador Bustamante Celi. No puede ser que esté en condiciones tan tristes y que el gobierno no le haya dado la atención del caso. Necesitamos constituir una ciudad del arte, de la música, alrededor del teatro de Loja, en donde está construido, para que el recinto ferial se constituya en un complejo de la formación de las artes en la ciudad de Loja, en donde esté una sucursal de la Universidad de las Artes, donde se traslade el conservatorio, donde tengamos además una formación técnica en especialistas en sonido, en las artes gráficas, en el diseño, en las tecnologías del siglo XXI vinculado al arte, en donde tengamos la sede de la Orquesta Sinfónica que ya está ahí en el teatro, pero que pueda ser potenciado con toda esta dinámica de la música en la ciudad de Loja alrededor del teatro. Así que hay que constituir una ciudad de la música y del arte alrededor del teatro para que pueda tener vínculos con la formación, con la actividad económica también vinculada al arte y con obviamente las potencialidades que tiene la ciudadanía lojana para que pueda la cultura ser un motor de transformación del Ecuador y de la provincia y de la ciudad de Loja absolutamente. Eso es lo que le estamos apostando. Por eso decimos trabajo, futuro y dignidad. En el eje de futuro, invertir en educación, en ciencia, en cultura, en arte y por supuesto también en conectividad, que en el siglo XXI es absolutamente trascendental. 1 giga mensual gratis para cada ciudadano ecuatoriano. Requisito, tener cédula ecuatoriana. Junto a becas de conectividad, junto a educación inicial, junto a la conectividad en las zonas rurales, incluyendo muchas parroquias rurales de Loja, podrán finalmente tener los primeros 18 meses de nuestro gobierno. Sí, justamente queremos recordar acá que se propuso la ley desde la gestión de la asambleísta Verónica Arias y que luego pues esta ley incluso señala que deberían canalizarse de manera obligatoria los recursos para el festival. Sin embargo, esto no se ha cumplido. Desde, no solo del último año de la pandemia, sino del año anterior también veíamos deficiencias. Entonces es importante este compromiso. Y finalmente, Andrés, quisiéramos que usted nos cuente un poco cómo en este espacio ya reducido de tiempo que se tiene, un mes prácticamente para hacer conocer las propuestas, ¿cómo se realizará? ¿Cuál va a ser la metodología? Por eso le decía, a ver si podemos hablar un poquito de la campaña. El tema de recorrer todo el país en medio de una pandemia no sabemos si va a ser posible, pero en todo caso, cuéntenos, ¿cómo va a ser la planificación? Mira, nosotros vamos a seguir recorriendo el Ecuador. El Consejo Nacional Electoral ha establecido algunas restricciones, cantidades máximas, que no se pueden hacer cierto tipo de actividades. Pero mira, aquí hemos aprendido muchísimo a cómo poder hacer una campaña en pandemia con las redes sociales, con los medios digitales, con la presencia a través de las plataformas distintas que existen como el Instagram, el Facebook, TikTok, WhatsApp, inclusive en donde estamos presentes dialogando directamente con la ciudadanía. Así que oportunidades hay muchísimas para poder estar en contacto con los ciudadanos, pero sí, vamos a seguir recorriendo el Ecuador,
vamos a estar en la provincia de Loja, vamos a hacer caminatas, vamos a hacer caravanas, siempre cumpliendo los protocolos exigidos por el Consejo Nacional Electoral para poder evitar grandes aglomeraciones, pero sí permanecer en contacto con los ciudadanos. Que haya distanciamiento físico no significa que tenemos que distanciarnos a nivel de nuestra sociedad. Al revés, nuestra tarea es ahora reconstruir el tejido social, reconstruir el tejido productivo entre los hermanos ecuatorianos, restablecer la confianza de la ciudadanía en su gobierno para poder nuevamente tener futuro para los ecuatorianos. Yo quisiera, Alex, si me permites, poder enviar un mensaje a la ciudadanía lojana y a la de todo el Ecuador. Han sido momentos duros los que vivimos en el 2020, pero ahora en este primer día laborable del 2021, quiero desear a todos los ecuatorianos muchísima esperanza que finalmente renace con que tengamos un gobierno al servicio de su pueblo, un gobierno que se preocupe por la dignidad de los ecuatorianos. Y ahora tenemos la oportunidad de decidir lo que nos han quitado durante los últimos 4 años. Ahora podemos decidir nuestro futuro y el 7 de febrero es la oportunidad de que recuperemos nuestra dignidad como ecuatorianos. Tal vez no podamos solucionar todos los problemas, pero sí tenemos la oportunidad de por lo menos tener un gobierno que respete la dignidad de su gente, que no la deje abandonada. Este 7 de febrero podemos decidir ese futuro con la lista 1, que es la lista de la esperanza, en el binomio y en todo el equipo de la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias. Andrés Arauz, nuestro invitado esta mañana, conversando sobre la propuesta, sobre algunos temas de Loja. El tiempo siempre se nos queda corto, pero esperemos poder en este tiempo, ¿no?, hasta el próximo 7 de febrero, tener la oportunidad de seguir dialogando sobre otros temas que también inquietan acá en el sur del país y en general a la ciudadanía de este sector del Ecuador. Muchísimas gracias, Andrés. Le pedimos que se quede un momentito ahí nada más para irnos a la pausa. Enseguida regresamos, estaremos conversando. A propósito, le hacía acuerdo porque estará con nosotros más minutos, más o menos, Verónica Arias, para conversarnos también sobre parte de lo que será su propuesta. Regresamos con más aquí en la primera emisión de Plus Noticias. Gracias, Andrés.